Una historia que contar. Bienvenido a Una historia que contar. Todo el contenido presentado en este programa puede ser real o ficticio. No se recomienda en ningún momento de replicar lo dicho en el mismo. El único fin es entretener. Si algún oyente es menor de edad, se le recomienda la compañía de un adulto. Todos los puntos de vista presentados en el programa son solamente opiniones. Todos los derechos reservados. Una historia que contar. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa llamado Una historia que contar. Así es, una historia que contar. Primeramente, me presento. Yo soy Gerardo Rangel y seré su locutor durante todo este episodio. Este episodio número 6 de Una historia que contar. Les damos la bienvenida. Como bien saben, ya tenemos bastante sin estrenar un episodio. Estos episodios se llevan de la mano de personas que hacen esto posible, ya que en esos apartados se cuentan historias paranormales que te erizarán la piel. Sin más ni nada, comencemos. Esto es Una historia que contar. Asimismo, te recordamos que estamos en diversas plataformas como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. Nos puedes buscar en nuestro apartado de YouTube, estamos como Una historia que contar. Allí te invitamos a activar las notificaciones y suscribirte. Eso nos va a ayudar mucho, así como también dejarnos un like para que esto nos siga motivando y sigamos creando más contenido para ti. Estamos en nuestro apartado de Instagram como Una historia que contar. Allí mismo, si tú tienes alguna historia paranormal, lo puedes dejar saber en un DM. Una historia que contar se contactará contigo para que puedas ser partícipe de futuros episodios. En nuestro apartado de Spotify puedes descargar los episodios y reproducirlos en cualquier parte. Ahora sí, comencemos con este episodio número 6. Como bien saben, en estos episodios se cuentan y se narran historias de gente que como tú y yo hemos vivido cosas paranormales. En este episodio número 6 tendremos la primera historia de la mano de nuestro amigo Aarón Contreras. Yo sé que te va a gustar. Comencemos con el relato. Muy atentos. Una historia que contar. Una historia que contar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aarón Contreras, soy de Sonora, tengo 37 años y esta es mi historia. El padre en el parque. Hoy es viernes, el único día de la semana que me permiten ver a mi pequeña. ¿Sabes? Solamente un día. ¿Quién es capaz de apartar a una pequeña de su padre? Pero bueno, yo no creo en las leyes que muchas veces son injustas. Estuve a punto de perderla, de no verla nunca, pero llegué a un trato. Pude negociar el verla todos los viernes, 6 horas, de 6 de la tarde hasta la medianoche. Lo sé, mi amigo, lo sé, pero pudo haber sido peor. Después de arreglarme, de ponerme lo más guapo para ella, llegaré a comprarle su rosa. Cómo adoraba mi pequeña Isabel el olor a rosas que le llevaba a su madre. No me digas que ya la deje en paz. Tú no tienes ni la jodida idea de que te racionan el tiempo para poder ver a un hijo. Una historia que contar. Tú nunca has tenido uno, y menos uno tan hermoso como mi pequeña Isabel. Dile a aquella persona que te envía que no dejaré de verla, que todos los viernes iré al mismo maldito parque y pasaré las 6 horas con mi pequeño ángel. Bueno,
Ya estoy listo. No te diré que te quedes aquí porque sé que no lo harás. Sé que me acompañarás hasta el parque dando la misma cantaleta de todos los viernes. Sé que tratarás de persuadirme para que deje a mi hija en paz, que es lo mejor para ella y para mí, que todo esto que estoy haciendo no es vida, y demás cosas que nunca paras de repetirme. Por mi parte, será la misma respuesta de siempre, un eterno no. Vamos, súbete al carro, que nos queda 1 hora para estar en el parque y antes tenemos que llegar a la florería para comprar la rosa de mi pequeña. ¿Sabes que si no hubiera sido por la culpa de aquel maldito drogadicto, no hubiera perdido a mi familia? ¿Sabes que mi ex esposa nunca se recuperó de aquel maldito día que sufrimos el atraco? Ese mismo día, perdí todo por lo que había luchado. Al menos, la que era mi mujer, ha encontrado a alguien con quien apoyarse. Pero, ¿y yo qué? Yo sigo sufriendo el mismo dolor que concebí aquel día que hirieron a mi hija. Una historia que contar. Lo único que he podido lograr, una visita restringida, donde solamente la puedo ver 6 horas a la semana. Por fin llegamos a la florería. Espérame aquí. No quiero que la gente me vea discutiendo contigo. Si no fuera porque la dueña del local me conoce, ya me hubieran prohibido la entrada. Lo bueno que cuando llego, ya tienen mi flor en su cajita blanca. Que te quedes en el carro, te digo. ¿Ves? Ya la gente nos está viendo con cara de incomodidad. Se me quedan viendo como si yo fuera un maníaco, un loco, un prófugo del manicomio, y a ti como si fueras un angelito que no quiebras ni un puñetero plato. Pero ellos no saben que siempre me haces enojar, con tus advertencias, tus consejos y tus preguntas imbéciles. Bueno pues, ya bajaré la voz. Pago, tomo mi producto y nos vamos. Ya faltan 10 para las 6 y ya está oscuro. Lo bueno que en un par de minutos llegaremos al parque. Mira, ahí está mi banca. Nadie se sienta ahí. Ya todo mundo sabe que los viernes ese lugar me pertenece. Nadie se acerca. Todos evitan hacer contacto conmigo. ¿Qué tan raro es que un padre juegue a la distancia con su pequeña? ¿Acaso ellos no tienen hijos con quien jugar? Bajaré mi paraguas ya que está empezando a lloviznar. Lo bueno que Isabel no se puede mojar más ni enfermarse. Una historia que contar. Mira, las luces del parque se han encendido. Quiero que te quedes recargado en el carro porque bien sabes que si tú estás cerca de mí, mi Isabel no se acerca. Desde que aquel hijo de la cocaína la apuñaló, ella no es la misma. Ya no habla, ya no se acerca a mí. Pero estuvo a punto de irse para siempre. Pero allí estuvo su padre para no perderla, y entregó lo más preciado para que ella no dejara esta ciudad. Para la gente del lugar ya era familiar ver a un hombre haciendo gestos hacia los árboles del parque, como si alguien le saludara desde la densa y oscura foresta. Una historia que contar. Además de los gestos, había ocasiones que el padre de la pequeña se lanzaba al pasto riendo. En otras ocasiones, arrojaba una pelota hacia la oscuridad de los árboles y regresaba con ella para repetir la misma acción. Las personas del lugar veían que el hombre gritaba entre risas y carcajadas, dirigiéndose con cariño a una inexistente Isabel. Inexistente al menos en el mundo de los cuerdos. El kiosquero, por un tiempo, se dedicó a contar el tiempo que el sujeto pasaba en el parque cada uno de los viernes del año. Eran siempre 6 horas que permanecía en la misma zona, cerca de esa banca de madera y metal. Una historia que contar. El vendedor de revistas contó en el bar que, muchas veces que aquel hombre, venido a menos, extendía su mano ofreciendo al vacío un pan dulce o papas fritas que luego dejaba caer al suelo para después preguntar lo siguiente a la ya fallecida niña. ¿Ya te llenaste, Isabel? ¿O ya no quieres pan dulce, mijita?
El propietario del kiosco también precisó que, al llegar la medianoche, el extraño hombre recogía todo, se acercaba al coche e iniciaba una discusión con un también inexistente Rafael. Se dice que este hombre y su familia, conformada por aquel entonces por su esposa y una pequeña de 6 años, fueron víctimas de un atraco, el cual salió mal. Se desconoce hasta la fecha la identidad del criminal. Una historia que contar. El resultado de ese perverso acto, un fallecido, una inocente que apenas empezaba a vivir. En Ciudad Federal es muy raro que ocurran este tipo de actos criminales, ya que todos nos conocemos y nos cuidamos, además de ser una de las ciudades más tranquilas del estado. El cobarde ladrón lanzó una puntada al padre de familia, pero en el forcejeo la punta llegó directo al corazón de la pequeña. Al escuchar el quejido del infante, el asesino huyó perdiéndose en los brazos de la oscuridad del bosque. Antes que llegara la ambulancia, la niña ya estaba muerta. La madre quedó deshecha y nunca pudo perdonar el hombre que fue su esposo. Ella lo culpó de la pérdida del fruto de sus entrañas. Ella le reclamaba que, si él no hubiera forcejeado, el filo frío de aquel cuchillo no hubiera destrozado el corazón de la niña. Una historia que contar. Se dice también que, en la noche de la velación, ya habiéndose retirado todo el mundo de la capilla, el hombre permaneció allí no sin antes haber cerrado con llave el santo recinto. Él deseaba estar solo con su pequeña. Quería pedirle perdón por no haber podido hacer más. Él, desde que colocaron el ataúd de la niña en la capilla, se negó a mirar la cruz y a la imagen de la madre de aquel que pendía de ese instrumento de sufrimiento. Él no entendía por qué el misericordioso decidió un final tan terrible para su pequeña. Solamente tenía 6 años. Caramba. En aquella sala solo se percibía el ruido de su propio corazón y de sus lágrimas cayendo al suelo. De repente, escuchó crujir la banca donde él se encontraba postrado. Él volteó y vio que una figura, con la forma de una persona, estaba rellenada en el otro extremo de la banca. Una historia que contar. La vestimenta y las facciones de aquella fantasmagórica ilusión eran andróginas. No se podía saber si era hombre o mujer, pero sí podía decir que aquel ser era muy bello, una belleza de otro mundo. Inmediatamente, el hombre volteó hacia la puerta para confirmar si ésta tenía el cerrojo en su lugar, impidiendo la entrada a los externos, que en efecto sí lo estaba. Después, con la velocidad de un rayo, procedió a girar su mirada hacia el otro extremo de la banca, donde aquel extraño se hallaba hace un santiamén. Una historia que contar. Pero había desaparecido de allí. Ahora, el ser se recargaba contra el pequeño altar de la capilla, detrás del ataúd de su hija. Con una mano, aquel ente sujetaba con una expresión de furia en su rostro la parte superior de la cruz, puesta en el altar, y con la otra acariciaba su propia mejilla. Sus manos eran blancas como la cal, y sus uñas largas como las garras de un halcón. El ser se presentó con el nombre de Jamut. Ese ángel caído dijo que traía una propuesta para el hombre, donde ambos ganarían. Se dice que en esa capilla se dio un pacto en el nombre del amor de padre. El ser le pidió al desgraciado hombre su alma a cambio de ver la imagen de su hija durante 6 horas, una vez por semana. Las cláusulas eran claras: solo ver a la niña en la oscuridad de un parque ubicado al norte de la ciudad. No habría una voz que escuchar, ya que la niña no pronunciaría ninguna palabra. No habría un cuerpo que abrazar, porque la pequeña se adentraría entre los matorrales si es que el padre, ahora deudor de los infiernos, decidía acercarse. Una historia que contar. Se dice que Rafael es un ángel del Señor que cada viernes acompaña y pide al desolado hombre que se retracte de su alianza maldita.
que la niña que ve no es la verdadera Isabel, sino es el o la abominable Jamut, que cada viernes se divierte con la tristeza e ilusión de aquel padre. Llegando la medianoche, la pequeña Isabel se adentra en los negros árboles para transfigurarse en el maligno ser, para marcharse a los más profundos abismos infernales. Eso sí, con un pedazo de alma y cordura de aquel afligido hombre. En el coche, a las 12:10, cada semana, se escucha decir al hombre: Rafael, solamente dame la oportunidad de verla un viernes más. Petición y ruego que no ha cambiado desde los últimos 5 años. Una historia que contar. Gerardo, pues este relato que te cuento es una carta que me encontré en un baúl en la casa de mi abuelo. Y pues me gustaría que la gente conociera su contenido. Y por eso pues te contacté para que la pudiéramos narrar. Agradezco a todos los que nos están escuchando y también les agradezco por su paciencia y su atención a este humilde relato. Que tengan muy buenas noches, les mando un abrazo. Mucho gusto, Aarón. De todo corazón agradezco el que hayas hecho esta colaboración posible. Una historia de principio conmovedora, y en mi más humilde opinión, una historia la cual tiene 2 polos. Por el primer lado, a reconocer el amor de un padre que, a pesar de haber cometido un error, está dispuesto a cualquier cosa por su hija. Es cruel escuchar cómo existen casos similares, los cuales intervienen en las vidas de los infantes. Y el resultado mental y físico que dejan los padres. Las pérdidas es algo que sin duda el ser humano no tiene programado. Y más si se trata de la familia. Es tan emotivo escuchar el relato en la parte en la cual, ya con la condición impuesta por este ser y todo lo que conllevaba, el padre acepta con el simple hecho de pasar un rato de calidad con su hija, que no daría todo por estar con ese ser amado, aunque sea unos minutos. Y al ver cómo la maldad a su misma vez está jugando con los sentimientos de aquel hombre. Una carta que está hecha de amor y maldad, una dualidad en la cual envuelve esta historia, y es en donde te pone a pensar, ¿quiénes somos nosotros para exigir algo cuando hasta en uno mismo es prestado en el ámbito de lo terrenal? Es una historia la cual te envuelve miles de sentimientos, y lo que me queda decirte es que esta carta que tú encontraste narra el sentimiento puro de cualquier persona que ama con el corazón. Muchas gracias, Aarón, desde Sonora, compartiéndonos esta historia de la pequeña Isabel y haciendo la colaboración directamente de Noches Inquietantes, en donde esta historia y muchas otras se encuentran disponibles. En la descripción dejaré el link de su canal para que puedas escuchar las demás historias, que yo sé que te van a gustar. Y de verdad, Aarón, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, que de verdad nos puso de qué pensar. Y aparte de eso, nos dejó un sabor de boca agradable, pero a la misma vez, nuestros sentimientos jugaron en contra. Muchísimas gracias. Una historia que contar. Una historia que contar. Y con eso hemos terminado la primera historia del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestro amigo Aarón Contreras de Noches Inquietantes. Y así, una vez acabando la primera historia, como bien se acostumbra en este canal, viene la sección llamada ¿Sabías que? ¿Sabías que, de acuerdo a expertos en lo paranormal, si dejas sillas vacías en tu habitación cuando te vas a la cama, es una invitación para que los fantasmas se sienten ahí mientras te observan dormir? ¿Sabías que? Y allí tienen la sección llamada ¿Sabías qué?
siempre sorprendiéndonos con estos datos tan perturbadores. De ahora en adelante, yo sé que más de uno ya no dejarán una silla vacía, porque quién sabe si puede haber un fantasma vigilándolos. Y por otro lado, te agradecemos que hayas llegado hasta aquí. Demos inicio con la segunda historia del día de hoy. Acompáñame a escucharla. Esto es una historia que contar. Esta historia se titula El fantasma de la Rumorosa. La Rumorosa, conocida como la Carretera de la Muerte, es un espeluznante tramo de la carretera entre el municipio de Tecate y Mexicali, Baja California. Y así como este lugar es conocido por sus pinturas rupestres y curvas peligrosas, lo es más por sus leyendas de terror, protagonizadas por brujas, demonios y aparecidos. Una historia que contar. Entre estos últimos hay un espíritu que pone la piel chinita a cualquiera, el de una enfermera que en vida sufrió una terrible historia. Su nombre era Eva. Era una amable y linda enfermera que siempre estaba dispuesta a servir a los demás, incluso aunque no estuviera en horario de trabajo. Como en cada ocasión que tocaron a su puerta en medio de la madrugada, eran personas alborotadas por un accidente que había ocurrido en la Rumorosa. Ella, sin pensarlo, aquel lugar, el cual ya tenía fama de que era habitado por seres del más allá. Una historia que contar. Pasaron las horas, pero Eva no regresó a casa. Simplemente desapareció de la faz de la tierra. Sus familiares y amigos la buscaron por la Rumorosa y a sus alrededores, pero lamentablemente nunca fue encontrada. Se contaron diferentes rumores sobre su desaparición. Uno de ellos fue que ella fue secuestrada por una secta satánica e hicieron un ritual en el cual fue crucificada para el diablo. El segundo rumor es que ella se perdió en el camino y las presencias malignas de la zona la atormentaron hasta que cayera entre los cerros, muriendo ella accidentalmente. El tiempo pasó y los pueblos ya se habían olvidado de Eva. Sin embargo, no sería para siempre, pues el descanso de la joven fue interrumpido por el deseo de una cristiana sepultura. Así que la enfermera se levantó entre los difuntos y regresó al lecho de su muerte, a la carretera La Rumorosa. Pues los lugareños y viajeros cuentan que por las noches una joven vestida de blanco se aparece entre las curvas, pide un aventón con su rostro triste y pálido. Independientemente te pares o no, ella se sentará a tu lado o en el asiento trasero de tu auto, pero solo durará unos segundos, pues al parecer no puede alejarse de sus restos. Debido a estos espantos cardíacos, se dice que muchos de los automovilistas que pierden el control del auto, saliéndose del camino, destinados a tener fatales accidentes en los cuales muchos han perdido su vida. Y aunque el fantasma de Eva ha provocado tanto temor y desgracia a los transeúntes, no hay que olvidar que ella también fue una víctima, la cual probablemente solo quiere regresar a casa. Una historia que contar. Una segunda historia demasiado perturbadora, el fantasma de la Rumorosa. Vaya segunda historia que tuvimos. Y pues bueno, lo único que queda es la tercera historia. Es la última, pero no la menos importante. Espero la disfruten. Esta historia que viene la encontramos en una publicación.
Espero les guste. Es una historia corta, es un dato perturbador, espero les guste. Y esto se titula No dejen llorar a sus bebés por las noches. Una historia que contar. La abuela nos contaba historias que a lo largo de su vida iba acumulando, muchas de ellas como experiencias propias. Entre los muchos consejos que nos daba, nos decía siempre con mucha seriedad: un bebé es lo más parecido a un alma pura, un ángel encarnado. Una historia que contar. Si estando embarazada, oyes a tu bebé llorar desde el vientre, no se lo cuentes a nadie, porque ese pequeño viene con dones de sanación o de adivinación. Si lo haces, tu niño no desarrollará sus dones. Los bebés, sobre todo los recién nacidos, tienen un llanto especial que puede ser escuchado más allá de este plano. Y es que su mollera aún no cierra y su llanto hace eco más allá de este mundo. Por todo esto, no dejen llorar a los bebés por las noches, ya que pueden atraer a seres y entes que, atraídos por la pureza de su alma, se acerquen a él, ya que todas esas malas energías se manifiestan por las noches. Pueden atraer a las brujas que busquen chupar su energía vital. Podría atraer a los duendes que vendrán a llevárselo para jugar con él. Puede atraer nahuales y hasta la mismísima Llorona. Mientras tanto, coloquen tijeras abiertas abajo de su almohada. Coloquen guirnaldas de ajos atrás de las puertas. Coloquen hilo rojo en su muñeca izquierda. Pero ante todo, no los dejen llorar mucho tiempo. En cuanto empiecen a llorar, atiéndalos de inmediato. Carguen y arrullen a sus bebés lo que necesite, pero nunca dejen llorar a sus bebés por las noches. Una historia que contar. Nunca dejen llorar a sus bebés por las noches. Ese es el dato curioso, dato perturbador. Yo lo encontré en una publicación en Facebook y decidí compartirlo con todos ustedes. Se me hizo muy curioso, muy extraño, y es algo que puede ser real. Es un mito o una realidad. Se dice que todos nosotros, cuando estamos en edad temprana, tenemos diferentes sentidos desarrollados. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Te invitamos a que nos compartas tu opinión. Te recordamos que estamos en diversas plataformas, como lo son Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, Spotify. También estamos en Twitter. Nos puedes buscar en Instagram como Una Historia que Contar. De la misma manera en Spotify. También estamos en la versión audiovisual en YouTube. Allí te invitamos a activar las notificaciones, a suscribirte, a comentarnos, dejarnos un like y también revisar nuestros demás videos. Tenemos más episodios como este, donde la gente cuenta sus historias. También están los bonus, que te van a gustar. Los especiales, que narran cada época, con un toque de terror, con un toque del fenómeno paranormal. Así también te recordamos que las temporadas cuentan con 10 episodios como este. En esta primera temporada, vamos en el número 6. Nos faltan 4 para poderla terminar de la mejor manera. Si tú tienes alguna historia, algún suceso paranormal, algo que quieras contarnos, no olvides seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Una Historia que Contar. Allí mismo nos pondremos en contacto contigo para que puedas ayudarnos y ser partícipe de esto que es Una Historia que Contar. Hemos llegado
al final de este episodio número 6. Espero que te haya gustado, que hayas llegado hasta acá, hasta el final. De verdad, agradecemos mucho tu apoyo. Eso nos motiva. Hemos visto que hemos crecido. Espero sigamos teniendo contigo este contenido paranormal. Así que sin más ni nada, yo soy Gerardo Rangel y yo fui tu locutor durante todo este episodio. Hasta la próxima. Thank you.